Vemos aquí a Proyecto Puente y ese tiempo, la mesa de análisis de los martes que movimos para el jueves, ya una vez que terminaron todas las campañas y que vamos también esta mesa a estar presentes el lunes interpretando el proceso electoral, bueno, la jornada el domingo. Pero, ¿qué vemos del cierre? Y qué gusto tener por acá a Marielena Carrera en cabina, qué gusto en el estudio, Marielena, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Qué gusto Igualmente. estar de regreso. Oscar Cerrato, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Es un placer estar, Marilena, Nicolás. Teníamos 1 año y medio que no veníamos a cabina, con sana distancia, cuidando las medidas de seguridad, pero es un placer estar con el auditorio de vuelta. Igualmente, exactamente, tenerlo por acá en el estudio de carne y hueso. Y Nicolás, bienvenido. Buenos días, pues yo ya estaba aquí. Pero eres aquí estamos, único. Buenos días. No, hombre, qué gusto en verdad verlos a los tres, porque vuelvan a su casa. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿cómo terminaron las campañas, Marielena? ¿Qué vimos y qué viene? ¿Qué viste? Mira, yo vi unas campañas en el contexto en el que estamos, que se ha repetido muchísimo aquí en tu programa, con los análisis de Entelec, sobre el tema de que han sido unas campañas muy, muy violentas, no solamente siento yo por parte del crimen organizado del cual se habla mucho, sino ha sido en el cierre, unas campañas en las cuales entraron los equipos de los candidatos más fuertes en redes sociales en una gran controversia. Yo creo que no sé, dicen que así son las campañas, que eso lo ponen interesante, pero creo que eso inhibe muchísimo la votación. Lo vamos a ver en las urnas este próximo domingo. Yo creo que desafortunadamente esa polarización que además la vivimos en las redes, las vivimos en la familia, las vivimos con los amigos, híjola, que te dejan de hablar, de que se salen de los chats, que te bloquean porque estás preguntando cosas y cuando ya no hay argumentos, pues ¿qué hay? No hay la diatriba y el enojo, en fin. Y creo que en eso ayudaron muchísimo los equipos. Yo ya no me refiero tanto a los candidatos, ¿no? Yo creo que los equipos de los candidatos son los que se encargan de esa situación. Veo con mucha preocupación porque somos, al final de cuentas, Nicolás, Oscar, un país en el cual nos costó mucho construir el sistema de partidos. O sea, nosotros pensábamos que la democracia se hace con partidos políticos y con unas reglas muy claras, reglas que cada año cambian, que son los acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Y lo que a mí me preocupa ahorita es que no sé si a ustedes les parece que los partidos están desdibujados. Es decir, nada más son las personalidades y las personalidades abajo de los candidatos y de la candidata, ¿no? Pero no los ves a los partidos operando. Entonces, eso es una preocupación para la gente que como yo, pues es estudiosa de la ciencia política. Hasta ahí me quedaría. Uh-huh. Nicolás. Yo he visto en esta campaña una guerra de narrativas, o sea, una lucha por conquistar la visión de la realidad, ¿no? O sea, de decirnos cuál es nuestra realidad y cómo diagnosticarla, o cuál es la enfermedad y qué hacer con ella, o cómo curarla, ¿no? Y veo muy fuerte, en toda narrativa hay 3 actores principales, ¿no? El héroe, el villano y la víctima, ¿no? Y los 2 campos tienen su propio héroe, su propio villano y su propia víctima, ¿no? Y entonces cada uno resalta unos aspectos de la realidad y degrada a otros. A algunos no les da nada de importancia, ¿no? Y bueno, desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel, él nos trajo una nueva narrativa con su propio vocabulario, con sus propios valores, ¿no?
Y bueno, y esa narrativa ha sido muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Ha sido pues muy difícil para la oposición, digamos, rescatar la narrativa contraria, ¿no? O sea, no caer en la misma narrativa. Hay un principio en las teorías de argumentación y en las teorías del encuadre, el framing que le llaman, de que tú no puedes meterte a la narrativa del contrario porque te captura, ¿no? Y ahí pierdes. O sea, si nos metemos a la narrativa de Andrés Manuel, bueno, la narrativa de Morena y todo, ahí ya está todo bien acomodado y es un diagnóstico muy claro. Pero también hay otras narrativas. Y bueno, estamos en una nueva hegemonía de poder, ¿no? Entonces, pero dijéramos, una serie de actores de la sociedad civil, empresarios, medios, han luchado, o incluso, bueno, tal vez en menor medida, la oposición, los partidos de oposición han luchado por la contranarrativa o la narrativa alterna, ¿no? Yo en particular aquí en Sonora noté muy débil a la narrativa alterna, ¿no? Poco fuerte, poco contundente, ¿no? Y sin embargo, pues aparentemente ha habido cierto crecimiento porque también la narrativa dominante como que tiene mucha fuerza, pero como lo mencionaba Oscar hace un momento, hay mucha contrafuerza, hay mucho apoyo y hay mucho rechazo, ¿no? Pero el rechazo a la narrativa no es suficiente, se necesita tener fuerza también en tu propia narrativa, ¿no? Se necesita poder construir una narrativa que tenga... yo soy de la idea de que para contrarrestar al tipo de liderazgo que tenemos necesitamos otro liderazgo igual, así como en la física, ¿no? De la misma intensidad y del sentido contrario, ¿no? Digamos, y más o menos eso sería un poco el diagnóstico. No sé si es un poquito abstracto, un poquito así de narrativas y de encuadre, pero en eso estamos con bastante polarización, ¿no? O sea, lo noté yo ayer muy fuerte aquí en tu programa, al oír la narrativa como la presenta Crespo, por ejemplo, y como la presenta Meyer. O sea, la misma narrativa, dos versiones, ¿no? Yo diría que hay un valor central en las dos narrativas. Hay una cosa que para mí define las dos. Una narrativa se construye en torno a la confianza en el gobierno y el gobernante y el líder, y es la narrativa que Platón planteaba como el rey filósofo. O sea, Platón planteaba que el mejor gobierno es que el rey sea un filósofo, un rey sabio. Y la narrativa opuesta, el valor central sería la desconfianza. No hay gobierno al que le puedas tú confiar y entregar todo, sobre todo porque el gobierno de personas, ¿no? Porque el gobierno a fin de cuentas es instituciones y trasciende a las personas. Entonces no puedes hacer un gobierno en la confianza de que una persona es digna de confianza, porque el gobierno no son personas. Tarde o temprano hay un sucesor, hay un cambio, las mismas personas evolucionan. Entonces estamos en esta narrativa de confianza o desconfianza, ¿no? Y bueno, también ahí le dejaría yo. No, sí, interesante, tienes razón, para que haya esa sobre la narrativa de López Obrador que no la han entendido. Adelante, Oscar. Bueno, debo decir que finalmente acaba la etapa más fraudulenta en la vida pública que cada 3 años tenemos. O sea, las campañas ha sido una reducción al absurdo de una serie de un rosario de buenas intenciones, de verdades a medias, de mentiras completas, de dibujar una narrativa distorsionada de la realidad, de esa terca realidad que a veces nos rebasa. Y la otra parte veo con una gran tristeza que la inteligencia de muchos que yo creía verdaderos intelectuales se ha reducido a una caricatura en afán de defender lo indefendible. Esos contorsionismos mentales, en esas pasiones que generan las campañas. Si bien ha sido un tema de los actores secundarios, no hay que olvidarnos que siempre está permitido y alentado por quien lleva las campañas. O sea, el tono de la campaña lo marca el candidato y es el que permite de que se rebasen estas pasiones y se digan estas absurdas mentiras que terminan dejando muertos, heridos y desaparecidos en la sociedad porque termina la campaña y el encono sigue. La otra parte que
creo que es importante en el tema de esa narrativa bipolar o esa que a veces son buenos, a veces son malos, y buscar pintar que todo un lado es bueno y todo el otro lado es malo, pues es absurdo. En realidad, en ambos candidatos encontramos que son gente buena, tienen visiones distintas de Estado, pero en realidad yo no me atrevería a decir que son el diablo encarnado. Los dos candidatos punteros son sonorenses que buscan lo mejor para su Estado por distintos caminos, pero mi juicio es de que ellos no le desean mal al Estado. Son gente buena, podremos estar o no de acuerdo con ellos. La otra parte que toca Nicolás, que es muy importante, esta es una elección donde estamos de visión para el futuro, en qué rumbo de país va a tomar, si creemos que la dirección va a ser por el lado derecho o por el lado izquierdo, y si confiamos en nuestras autoridades. México es un país de baja confianza donde en los políticos no creemos y en los partidos políticos menos. La confianza no es más que un juicio de la competencia y la sinceridad. Cuando nosotros evaluamos a alguien confiable, decimos, ¿es competente para hacer lo que dice que va a hacer? Y la otra es sincero en lo que me está diciendo. Y desafortunadamente los temas medulares de la campaña no se tocaron a fondo. No hubo un debate, y aquí debo decir, tuvimos 500 candidatos. Hubo candidatos al por mayor en todos los niveles. Y no vemos ni un debate que valga la pena entre candidatos. Y me deja muy triste porque pensaríamos que a mayor democracia, mayores candidatos, pues un debate de altura, y lo que terminamos fue con debates que a ti te tocó conducir uno, que fue como pues, hacer crecer el zacate jalándolo. Y fueron monólogos seriados donde algunos leyeron sus notas, otros sacaron sus cuadritos, pero no hubo esa confrontación de ideas, ese contraste de ideas, esa articulación de una visión de futuro y lo más importante, el cómo. La realidad, esa terca realidad que menciona Nicolás, tenemos 4 temas o 4 pilares fundamentales: seguridad, salud, economía, educación, con una narrativa transversal de corrupción en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, sobre una base que ni siquiera se tocó en la campaña, que se llama Estado de Derecho. Entonces, vemos mucha democracia, muchos candidatos, mucho movimiento, pero lo que debería haber sido una fiesta democrática donde se debate y donde se articulan visiones de Estado, se confrontan, se comparan, pues terminó en monólogos seriados donde sacan cartoncitos y dice yo soy mejor que aquel porque pues yo uso el sombrero mejor, o yo soy de un pueblo, más pueblo que tu pueblo. Y esa parte creo que es patético porque los ciudadanos merecíamos más. Eso dominaba las conversaciones. Es que tiene mucho tiempo fuera. No, este tiempo más tiene aquí. Es que como habla es que la falta de carácter. Es que, y luego ya la última etapa, hubo más presencia aquí. No, el tuyo es fake, la imagen. Eso fue lo que dominó. Y lo que dominó las fallas técnicas de exactamente las que fuimos nosotros parte del evento. Nosotros nos preparamos mucho para... Vean cómo terminó. No hubo, es decir, ¿qué fue la narrativa de la campaña? A Claudia Pavlovich se fue intacta, limpia. Bueno, fue la gran ganadora. Fue la gran ganadora. Porque nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero no, o sea, la elección fue de López Obrador y Morena, decir que no avance Moreno López Obrador, y se olvidaron porque se quisieron olvidar los candidatos, la verdad, del Estado, cuando era la obligación a diseccionar a profundidad.
Hubo más debate entre Jesús y Bulmaro que incluso la campaña. El Artú por Tú estuvo diseccionando a profundidad los grupos de poder. Fue un hitazo el debate del Híjola, Artú no, por Tú. estoy impresionado. La gente sigue llegando, toda la gente, cómo los felicitó, cómo se popularizaron en todo el estado. Dicen que en todos los municipios y más allá de las fronteras. Voy a hacer un corte y vuelvo para la otra ronda y irnos de corrido. ¿Sí les parece? Estoy Claro con que un sí. análisis Claro. interesante, interpretando narrativas aquí en el Proyecto Puente. 8 de la mañana con 42 minutos. La segunda parte de esta mesa de análisis. También me empiezan a llegar comentarios que tampoco esta mesa se pierden, dicen. Como siempre, pues es por el calibre de sus aportaciones. ¿Qué viene entonces para el domingo? ¿Qué esperamos para el domingo? Eso fue lo de la campaña. No sé si tengan algo más que decir. Exacto, una campaña. Y como decías ahorita detrás de cámaras, exacto, tampoco a López Obrador le pegaron mucho, ¿eh? Tampoco López se cuidaron demasiado. Muchísimo se cuidaron, pero se cuidaron mucho y no se cuidaron mucho. Así, en algunas cosas se cuidaron y en otras se descuidaron, vamos a decirlo así. Me quiero referir al planteamiento que hace Nicolás en relación al tema de la confianza. Finalmente sabemos que llegue quien llegue, el trabajo ciudadano va a tener que incrementarse, porque ya no es posible estar ausente de las decisiones que están tomando. Somos muy dados a criticar, por ejemplo, el Congreso del Estado, pues hay que meterse al Congreso del Estado. Hay que ver qué están haciendo los cabildos en las municipalidades. Hay que ver y repartirnos ahora sí que por temas de interés qué va a estar haciendo el gobierno. Y lo que yo espero para el domingo, es decir, en el sentido de que votar es un derecho y es una obligación al mismo tiempo, que todo mundo salgamos a votar en santa paz, que lo reflexionemos muy bien el voto y espero que ese abstencionismo por el miedo que han sembrado sobre todo ciertos grupos que operan en el Estado, no sea lo que inhiba a salir. Es un estado caluroso, donde hay mucho calor, hay mucho sol, las intermedias no son muy que jalen mucho votación, estamos abajo del 50% del nivel de votación, entonces pues aderezada de toda la situación que se ha dado alrededor, espero que no sea así. Por otro lado, reconocer, Luis, la plataforma que significó Proyecto Puente. Yo creo que seguimos prácticamente a todas las y los candidatos a través de Proyecto Puente y a través de sus mesas de análisis. Por supuesto, saludar y con mucha interés, yo seguí la mesa de Bulmaro y de Jesús. Muy buena mesa, podríamos estar de acuerdo con uno u otro, era indiferente, pero la importancia de la mesura y la importancia de la argumentación y los datos concisos y precisos, ¿no? Y un conocimiento muy amplio de qué estaban defendiendo las posiciones de cada uno de ellos. Me pareció muy interesante, como los debates entre los jóvenes. ¿Y te acuerdas que antes de irnos en pandemia o estábamos al punto de la pandemia, decía, es el momento, por teléfono lo decía, que el Instituto Estatal Electoral haga toda una plataforma con medios de comunicación directa para que hubiera más este tipo de debates muy bien conducidos, pero más en corto, para sacar lo que traen cada uno de los candidatos. Nunca se dejaron, ¿eh? O sea, por más preguntas que les hacías tú, frenados todo el tiempo, pero yo creo que este ejercicio, ojalá, de las cosas de la pandemia, 230,000 muertos en este país, no puede pasar desapercibida. Y los 7,000 en el estado tampoco. Entonces, en honor a todas esas personas que ya no están con nosotros, muchos amigos, muchas familias en luto, que el trabajo ciudadano se incremente para el próximo trienio. Ese ya lo veremos el lunes. Bueno. Sí, vamos con el domingo. ¿Qué esperamos de lo que viene? Yo veo una elección de gran calado, precisamente en base de lo que hemos estado mencionando de estas narrativas o visiones, porque detrás de las visiones hay diferentes como regímenes u ordenamientos de cómo se maneja el poder, ¿no? O sea, de cómo
cómo se administra, cómo se ejerce el poder, esos serían diferentes. Y pudiera significar un cambio de régimen político o consolidación o no consolidación de un régimen político. Para decirlo de una manera muy un poco simplificado, ¿no? Entre la democracia liberal y la democracia popular, pudiéramos. Esto, dijéramos, es un poco a nivel nacional la elección, ¿no? Y creo que la central es la elección de los diputados, los diputados federales, donde yo siento que existe una gran confusión. La mayoría... A mí me resulta muy difícil saber quiénes son los candidatos de mi distrito, ¿no? O sea, casi ahí creo yo que todos van a votar por partidos, ¿no? Pero entonces la veo de gran calado a nivel nacional. A nivel estatal tengo yo muy bajas expectativas o no las tengo, ¿no? Veo otros 3 años por lo menos de austeridad, si no es que de crisis económica, ¿no? O de mucha austeridad, y cuando al hablar de austeridad estoy hablando de las mismas o menos participaciones para el Estado, o sea, los recursos federales que fluyen hacia Sonora, probablemente no se aumenten ni con uno ni con otro candidato, ¿no? Tampoco veo grandes proyectos de inversión, ¿no? O sea, de inversión pública. No hay una gran obra. No sé, Padres tuvo su acueducto, alguna vez fue la carretera de 4 carriles. De 2 carriles, ¿no? De 2 carriles adicionales a los 2 viejos que había. Y así ha habido, ¿no? Caña tuvo también sus diferentes obras. No he visto aquí una gran obra emblemática que se esté cocinando o que ya se esté anunciando. Las propuestas no las tomo muy en serio, se me hacen para salir del paso, ¿no? Pero entonces veo austeridad a futuro, no veo auge económico. Probablemente, pues por ahí se hablaba mucho de reactivación, pero yo creo que va a ser como paliativos, ¿no? O sea, ya te estás adelantando también. No se me adelante. No. Sí, ya estamos definiendo. Evaluemos domingo. La jornada. Bueno, el domingo. Ok, sí. Dependiendo quién, porque el lunes va a ser otra narrativa también de la elección. Sí. Vamos viendo qué. Ahorita hablé, no sé, escucharon a Guadalupe Tadei, lo que decía, cómo viene, es decir, y nomás para cerrar, yo no veo tampoco que vaya a cambiar la inseguridad del Estado. Hoy la terrible noticia de que en Guaymas se encontró un tambo flotando en el mar con restos de 3 cuerpos humanos. Nadie está asustado del crimen organizado con que, digo, no sé, tampoco veo ahí que haya alguna switch que se le vayan a mover y que van a decir, aquí cambió. Como nos prometieron hace 3 años, que entrando el gobierno, al día siguiente los homicidios iban a bajar, y después en 3 meses, y después en 6 meses o 1 año. Y digo, no hay ninguna expectativa en ese sentido, ni con la Guardia Nacional, ni sin ella, o bueno, no sé, por ahí. Pero bueno, me estoy adelantando ya sí, pero ya están haciendo análisis del lunes, ya están dando por... Ya están dando por hecho que alguien ganó. Todavía ni gana. De los tipos de votos, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué viene el domingo? ¿Qué esperamos del domingo? Lo primero es, retomando un poco lo que dicen, tenemos que reconocer, y aprovechando que estoy por primera vez en el estudio mucho tiempo, es darle el pésame a muchas familias de Sonora. En este año y medio hemos perdido casi todos gentes conocidas, seres queridos por la pandemia, pero también tenemos que reconocer de que estamos sentados en un barril de pólvora, porque tema de seguridad, todos los días aparecen muertos en este estado y no debemos de normalizarlo. Debemos de indignarnos por todos y cada uno de aquellos homicidios que no pasen a ser una estadística. Antes de irnos de pandemia había sucedido pues un asesinato terrible de un niño que en un portabebés, que sus papás se bajaron a comer un hot dog y lo alcanzó una bala perdida. Aquí lo tratamos y decíamos, pues hay un escándalo, pero dentro de 1 semana va a pasar otra noticia. Hace 3 semanas asesinaron a Abel Murrieta y pasa otra noticia. Y no se sabe nada. Esperemos que las elecciones se den en paz. Estamos viendo por primera vez un llamado al voto. Y aquí quiero resaltar que todos los actores se están llamando al voto. Las iglesias se están llamando al voto, lo cual ha causado pues, cierta controversia, pero
Yo creo que más allá de la controversia de quién llama el voto, no hemos puntualizado los temas importantes porque seguimos bajo la dinámica y la narrativa de los candidatos. Hay feminicidios, el tema de las iglesias pone el tema en el centro, el tema de vida, familia, libertad religiosa. Y lo que en otros países vemos, esos grupos de interés que ponen sus temas por enfrente, aquí las campañas no lo han tomado. Yo espero que la gente salga a votar y salga a votar en masa, con un voto razonado, informado, libre y sin miedo, que esa es la parte importante. Es el momento donde nosotros tenemos ese poder sobre quien en los próximos 3 años o 6 años nos van a estar jorobando la vida. En realidad no va a cambiar gran cosa la elección fuera de los equipos internos de las campañas. La vida cotidiana para el resto de los ciudadanos va a seguir igual. La parte importante es tener la capacidad de exigir, porque cuando vienen y nos dicen al siguiente día de la elección, porque yo soy bueno, ese argumento ad hominem, pero a primera persona, porque yo soy bueno, las cosas van a ser buenas, en realidad eso es absurdo y es la gran mentira, y es cuando hablo de la etapa fraudulenta. El Estado tiene que evolucionar, pero la única forma de que cambie es que nosotros los ciudadanos nos encarguemos de lo público. Nos tenemos que encargar. Y luego esa narrativa gradualista de que pues voy dentro de 3 meses, 6 meses, y lo he dicho una y otra vez, el gradualismo no es más que la cobardía de no querer hacer las cosas bien a la primera. Por otro lado, la elección madre, que es la de la Cámara de Diputados, no hubo ningún debate de los candidatos a diputados federales. Sí. Y de los diputados locales, lo único que puedo decir, que espero que lleguen el primer día, presenten una reforma al artículo 64 de la Constitución de Sonora, que habla sobre las facultades del Congreso, y van a decir, incluyan por favor pavimentar y vacunar perros, porque parece ser que es lo único que creen que hacen los diputados. No hay una agenda legislativa fuerte, y creo que es importante nosotros como ciudadanos exigir, creo que los medios, en específicamente Proyecto Puente, el organizar debates e ir educando a las nuevas generaciones. El debate de jóvenes me buscó porque empezaron con un posicionamiento partidista y terminaron pues en un auténtico debate de confrontación de ideas, de traer datos. Es cierto. Y yo lo he dicho al aire y lo vuelvo a repetir, que el debate sea infinito, que las acciones sean finitas. La única forma de avanzar en democracia es poder debatir civilizadamente las ideas, estar en desacuerdo en los temas sin violentar a las personas. Lo que hemos visto en estas campañas es una denostación de las personas, cuando en realidad deberían de denostar las ideas, confrontarlas. Yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo contigo, con Nicolás, con Marilena, en cuanto a las ideas. Y el debate constructivo enriquece porque genera una mejor sociedad donde llegamos a consensos. Pero vemos que en las campañas y sobre todo estos grupos de choque de gente conocida y algunos intelectuales, verdaderos intelectuales, que salen a denostar al candidato con caricaturas de lo que sería la otra persona, con apelativos insultantes en algunos casos, pues yo creo que eso degrada la convivencia, porque la elección es muy importante. Hay que salir a votar, y lo repito una y otra vez, pero también el siguiente lunes tenemos que entender que todos los sonorenses tenemos un destino común y tenemos que trabajar con un solo propósito y apoyar a quien gane, sea o no sea nuestro candidato. El voto duro va a ser importante, el acarreo va a ser importante, como son todas las elecciones, pero no sabemos quién va a ganar porque hay un voto duro, pero es un voto duro en contra. Hay gente que jamás votaría por Morena y hay gente que jamás votaría por el PRI. Entonces, la elección no se ha decidido porque ese voto duro, que no se puede medir, porque siempre se mide el voto duro a favor, pero es por primera vez se va a medir un voto duro en contra.
¿En contra de quién? Es lo que no sabemos. Voy a despedir la señal para seguir ya y cerrar con eso, con el voto, el llamado al voto, ¿les parece? Despido la señal de Megacable, me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente para seguir con esta mesa y se sube también, por supuesto, después esta mesa a toda la plataforma y que es en el 88.1 FM y en el 151 en la noche en Mega Canal. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Volvemos con más. Me decías entonces, Óscar Cerrato, para cerrar exactamente, y ya cerramos con la promoción del por qué votar, exacto. Hay una gran cantidad de indecisos, no sabemos a quién se van a ir. Sí, yo no me atrevería a decir quién va a ganar y como siempre dicen, el predecir el futuro siempre es riesgoso, ¿no? Lo que yo sí veo es que va a haber movilización, ya los cierres de campaña es un ejercicio de movilización de quién acarrea más gente, pero la otra parte es de que hay un voto de repudio, hay quienes rechazan visceralmente a Morena y hay quienes rechazan visceralmente al PRI. La parte que ahorita mencionaba Nicolás de que Andrés Manuel López Obrador parecería que estará en campaña, el anclaje de la campaña de Alfonso Durazo fue un referéndum de la 4T y así lo ha dicho, él viene a traer la 4T a Sonora sin poder articular más allá de los eslogans de campaña qué significa la 4T, esa mitológica 4T que quiere construir el presidente en una narrativa un día sí y otro día no. Me preocupa la participación del presidente como, pues si lo tengo que decir, como un delincuente electoral que ha violado las reglas creadas para los ejercicios de elecciones, reglas que su mismo partido y él empujó que se crearan cuando él era oposición. Y la otra parte que creo que no se vale por parte de nadie es descalificar al árbitro. Las elecciones las hacen los ciudadanos, quienes reciben los votos son los ciudadanos, quienes cuentan los votos son los ciudadanos, y creo que estos ataques al árbitro por parte del presidente, por parte de los partidos, por parte de los actores, no se vale, porque si bien no voy a meter las manos a la lumbre por los consejeros electorales de ningún nivel, sí meto las manos a la lumbre por los ciudadanos, porque esos somos más y además al final del día son quienes hacemos la democracia. Bien, pues ahí está, el cierre para el llamado al voto, Nicolás y ya a Mariana. Yo quisiera mencionar algunos números para el domingo, ¿no? O sea, la lista, bueno, Sonora anda aproximadamente en los 3 millones de habitantes en total, ¿no? Y en la lista nominal, o sea, la cantidad de electores son 2.193.253 electores son los que van a votar. Si hay una buena participación, o sea, superior al 50%, se esperaría que vote 1.050.000, 1.100.000 más o menos. Sería ya a partir de ahí una buena tasa de participación. Y pues aquí un poco la meta es reducir el abstencionismo, ¿no? Siempre hay alrededor de 45 de gente que no vota de la lista nominal. En Sonora están previstas, según tengo yo el dato, 3.749 casillas. Esto, si dividimos la lista nominal entre el número de casillas, nos da 585 electores en promedio por casilla. Hay casillas mucho más pequeñas, sobre todo en pueblos, en lugares retirados, y hay casillas mucho más grandes, sobre todo en los lugares que han crecido en los últimos. Puede haber hasta de 1,000 o más. Pero dijéramos, si son 585 electores o votantes por casilla, y la jornada electoral de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde, son 10 horas, son 600 minutos. Más o menos podemos considerar que en promedio hay 1 minuto por votante, por elector. Es una buena cantidad, 1 minuto es bastante tiempo, ¿no? En tiempos normales. Ahora, en pandemia creo yo que está
pues está bien, esperemos que haya, dependiendo de que anteriormente en otras elecciones se han abierto casillas anexas, no sé si ahora vayan a hacer cuando una colonia ha crecido mucho, cuando ha llegado mucha población, pero espero yo que en general no haya problemas de congestionamiento. Entonces más o menos está considerado en promedio como 1 minuto por elector para votar. Claro, esto es una fila, ¿no?, que va caminando, pero dijéramos ese es el promedio. Yo definiría, hay muchas maneras de definir el voto, ¿no? Ya mencionaba aquí Oscar el voto duro, ¿no? Yo considero que hay si consideramos cómo se toma la decisión de votar, yo definiría 3 tipos de votos, ¿no? El voto razonado, que es en base a las ideas, es para qué son las campañas, los debates, mucho de lo que influyen los medios, es el voto por las ideas, ¿no? O sea, lo que se busca, qué le conviene a Sonora, qué le conviene a Hermosillo, qué le conviene al país. Ese es el voto razonado. Lamentablemente es minoritario. Yo lo definiría, bueno, ¿qué tanta gente sigue realmente los noticieros, las campañas? Hay mucha gente que no sigue la política, que no ve diario noticias, que jamás te lee un artículo de opinión, etcétera. Pero hay otro tipo de voto que es el voto emocional, ¿no? El voto... no sé, más por los sentidos, no tanto por la mente, sino por el corazón o las vísceras, ¿no? Dicen que, por ejemplo, Peña Nieto ganó por guapo en su momento, que tenía mucho que ver, ¿no? Entonces tú ves a los candidatos, la gente ve y ve esta mujer, pues es guapa, es atractiva, etcétera, ¿no? O el hombre tiene carisma. Se van por otros motivos, ¿no? Ese sería el voto emocional. Yo considero que es muy, muy fuerte, pues, y bueno, la mercadotecnia electoral se dedica mucho a eso, porque casi las decisiones intelectuales puras no son, casi nunca son puramente intelectuales, ¿no? Hay algo también en la mercadotecnia. Y el tercer tipo de voto es el voto influido. Yo lo veo, es el voto de las gentes que dicen, pues yo no entiendo de la política. Ayer yo platicaba con una persona y me vio y creyó que yo era por un lado y yo le di argumentos del otro lado y ya se descontroló porque pensó que yo iba para un lado y a lo mejor le dije, pero ese lado tiene este problema. Ay, entonces dice, pues es que ya no sabe uno ni qué, me dijo algo así, ¿no? Se notaba que me estaba dando por un lado, ¿no? Y hay mucha gente así, ¿no? Entonces es el que vota pues como votan en su familia, en su barrio, en su círculo de amigos y bueno, aquí tiene ver, por eso entran ahí las encuestas, porque mucha gente se va con el que yo quiero votar por el que va a ganar, ¿no? Algo así, y todo eso. Y bueno, pues el llamado es para que ojalá la gente vote por los mejores motivos, o sea, el voto razonado sería lo más conveniente. Y pues sí, llamar a la gente que tiene su credencial, que la tiene al día, que no deje de asistir. Y yo aquí llamaría también a que nos informen más claramente quiénes son los candidatos en cada distrito, ¿no? Ya no pueden, ¿no? Sí, no, ya, pero alguna página, ¿no? Yo no encuentro el abanico de opciones de todos los partidos para diputados federales y locales que me los presenten así digamos, como buffet, ¿no? No he visto esa opción. Sí te dicen que ubiques tu casilla, pues yo quisiera ubicar también cuáles son los platillos que puedas coger. Si voy a agarrar comida china, comida francesa, comida italiana, o qué, ¿no? Algo así. Sonorense. O sonorense. de pueblo o de ciudad urbana. O comida sin sabor, ¿no? Cerramos, Marilena, rápidamente. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca rápidamente. ¿Por qué si los señores hablaron un chorro? Pues perdón. Por eso el mismo tiempo. Y otra análisis. No, sí, yo me fui. Los dos. En el análisis con la perspectiva de género, fíjate cómo está presente en todos los análisis, ¿no? Cuando dice, por una mujer votan porque es guapa, llamativa, pero por un hombre porque es carismático. Lo vamos a poner al revés. Una mujer carismática y un hombre guapo, ¿no? Vamos a cambiar los roles un poco. Yo lo que diría es lo siguiente,
infórmense, como dice Nicolás y Oscar, este llamado para que el domingo vayamos todo mundo a las urnas, no tengamos miedo. Hay una página y hay un link, mi querido Nicolás, que te lo voy a pasar, pero fíjate, Sí lo si no, presentaron, pero sí, no hubo publicidad. a mí, bueno, pero es que yo estoy en muchos grupos de mujeres que participan mucho, pero entonces la idea es que podamos correr esa voz para que con este teléfono podamos darle un clic y ahí se te despliega todas tus posibilidades. Dese un tiempecito en este tiempo de leer un poquito de quiénes son sus candidatos en su distrito y en la cuestión federal también. Hay perfiles interesantes, hay unos no tanto, pero entonces para que el voto sea un poquito más razonado, pues adelante con eso. ¿Algo más? Nada No, más. ¿qué pasó? ¿Segura? A ver. No, yo... Bueno, cerramos algo breve de Sí, votar. Es que era para sí, votar. para- Brevemente, así como el tiempo, Marilena, por favor. Sí, sí, no, para cerrar, es una invitación a todos que nos escuchan a votar, de votar de forma razonada, informada, libre y sin miedo. Las elecciones las hacemos los ciudadanos y quienes tenemos el poder en nuestras manos. Este domingo somos nosotros. No podemos lamentarnos los próximos 3 o 6 años por el destino que nos depara si no salimos a votar. Y lo más importante, salgan a votar por quien ustedes quieran, salgan a votar por aquellos temas que les preocupan y entiendan de que el lunes vamos a amanecer todos siendo tan sonorenses como lo éramos el domingo, gane quien gane. Tenemos que trabajar unidos. La elección es importante, pero la unidad de propósito es más. Gracias, Oscar. Gracias, Nicolás. Gracias, Marilena. Nos vemos los tres el lunes. Gracias, Y, buenos días. Nosotros durante la jornada Sí. electoral con Oscar Cerrato, Francisco Zavala, Jesús Moreno, entre otras voces que nos van a estar acompañando. Vamos a tener enlaces a todos los municipios, a todos los estados, todas las voces, todo lo más completo le tendremos aquí en Proyecto Puente y la voz del PITIC. Con permiso y nos vemos mañana, viernes. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en